pero yo digo, según lo que me convenga, que soy caleña o que soy palmireña, ¿sí? Porque entonces si estoy en Cali, digo que soy caleña, no vaya a ser que gente me haya visto mi cédula y diga que porque niego mi origen, pero en realidad yo en Cali solamente viví 2 años, y me crié en Palmira, porque la familia materna es de Palmira, entonces pues me siento más palmireña que caleña. Pero me fui muy joven de Palmira, me fui a los 15 años, yo me gradué del colegio a los 15 años y decidí estudiar en Bogotá. Mi mamá quería que yo me quedara en Palmira porque para ese momento ya mi mamá y mi papá se habían separado y yo me había vuelto el papá de la casa, yo soy la mayor de 4 hermanos. Entonces estaba mi mamá tratando de sacar a sus 4 pollitos adelante y obviamente si yo me iba, pues iba a ser aún más retador para ella porque yo había asumido un rol como de papá de la casa. Pero yo quería volar, ¿no? Y mi mamá lo entendió y entonces me fui a Bogotá a estudiar con préstamo del ICETEX y ahí estudié comunicación social y periodismo en la Javeriana. Y recién terminando la universidad tenía que escoger dónde hacer prácticas y yo hice el siguiente razonamiento. Dije, había que poner 3 opciones, entonces yo puse, bueno, como yo estudié periodismo porque yo quiero escribir, quiero dedicarme a eso, yo cuando haga la práctica universitaria voy a chulear aquello a lo que no me voy a dedicar, entonces voy a poner televisión, porque yo a eso no me voy a dedicar, yo no estudié periodismo para eso. Entonces puse la primera opción hacer práctica en CMI, en la segunda opción hacer práctica en 730 Caracol, que en esa época pues no estaban los canales privados todavía, sino que existían estos noticieros 730 Caracol y el de RCN, no me acuerdo cómo se llamaba, por las mañanas, en los canales 1 y A. Y también puse práctica en la Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Medio Ambiente porque ese es un tema que desde esa época ya me interesaba. Y resulta que llegué a la entrevista con Yamid y pues sí, de una vez que sí, que entré a hacer prácticas y al cabo de esas prácticas pues entendí que a mí me fue bien y yo tenía como la ilusión de quedarme en CMI porque me dieron responsabilidades importantes como practicante, pero y bueno, ya hago esto de que televisión solamente voy a hacer en la práctica, pues ya obviamente había entendido que no, porque a mí quién me iba a estar buscando para que yo escribiera en donde nada, si nadie sabía quién era yo ni cómo escribía. Entonces ahí ya empezaron los canales privados, Yamid se va a ser director de noticias de Caracol, y el día que él anuncia en CMI que se va a ir, cosa que obviamente ya era un rumor y todo el mundo estaba solamente esperando el anuncio formal, él dice, bueno, yo no puedo desmantelar mi noticiero, así que pues yo me voy para Caracol, gran reto, y de CMI solamente me voy a llevar a mi secretaria, a mi conductor, a alguien que era como su mano derecha en ese momento, su asistente, a Néstor Morales, que era subdirector de CMI, a Juan Roberto Vargas, que cubría política, y ya, no más. Y claro, todo el mundo quedó como con el corazón arrugado porque todos sabían pues, que obviamente iba a ser más chévere estar en los canales privados. Y entonces, y yo, que era simplemente una practicante, me faltaban nada, menos de un mes para terminar la práctica, pues se me aguaron los ojos porque yo tenía la ilusión de que él me contratara para quedarme en CMI porque me había ido bien en la práctica. Y entonces él se acercó y me dijo, usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene talento y yo le quiero ayudar, usted también se viene conmigo para Caracol. Y bueno, aquí estamos. Yo iba a seguir con una pregunta que te inspiró a estudiar periodismo, pero creo que quedó perfectamente resuelta. ¿Cómo llegaste a CNN? Eso fue en el año 2004, ¿verdad? Sí, eso fue bien particular también y por eso y por otras cosas que a mí me han pasado en la vida, yo tengo una frase que le respondí a un periodista que me entrevistó cuando yo recién llegué a CNN. Esto fue en el año 2004, como tú bien dices, y pues yo era muy jovencita para tener esa responsabilidad.
Y entonces un periodista de algún país, que ya no me acuerdo cuál, me dijo: ¿usted cómo ha hecho? O sea, para estar acá siendo tan joven. Y entonces alguna cosa le respondí que no me acuerdo qué fue, pero yo me quedé pensando en ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y poco tiempo después, mirando mi vida y mirando cómo hago yo las cosas, y sí, como ese modus operandi que todos vamos desarrollando de una manera, en mi caso, no tan deliberada, es como yo hago todos los días lo que a mí me toca hacer, pero siempre hago también un poquito más. O sea, nunca hago solamente lo que me toca hacer. Y vuelvo y digo, no es que yo cuando tenía 15 años dije así voy a vivir mi vida, esta es mi filosofía, etcétera, no, sino que pues es como que uno tiene tareas en el día a día, y a mí me criaron no solamente mis papás, sino las monjas en el colegio Bendemitas de Palmira, como pues que uno debe cumplir con lo que le toca, ¿verdad? Ser responsable, pero además siempre hay otra cosa que se está gestando, yo digo en el vientre porque pues es como ese lugar del cuerpo humano donde se gestan las cosas, pero en realidad es como el vientre conectado con el corazón, con el cerebro, con el espíritu, que en el caso mío es como que todos los días estoy pensando en qué cosas se puede hacer mejor, qué cosas nuevas puedo hacer, qué falta, o sea, se me ocurren muchas ideas, tengo mucha energía creativa, y entonces eso si yo lo hiciera ese poquito más, viviría muy frustrada porque es algo que está dentro de mí. Pero devolviéndome para contestar tu pregunta, es que yo no estaba aspirando a irme a CNN en español. Simplemente yo estaba haciendo mi trabajo todos los días y un poquito más. ¿Estabas en Caracol? Estaba en Caracol, sí, en Caracol Noticias. Y un buen día, yo presentaba, en ese momento presentaba el noticiero de las mañanas y el del mediodía, de lunes a viernes, de Caracol. Y yo llegué temprano, así en un madrugón como esos de hoy, y me senté, me arreglé, me maquillé, no sé qué, me puse en el computador a mirar pues lo que iba a presentar, y abrí mi correo electrónico y había un correo electrónico de Ignacio Greifelstein, que en ese momento era el productor ejecutivo de CNN en español, y pues uno obviamente estando en este medio sabía quién era él, y decía como, bueno, buenas tardes Claudia, yo soy fulano de tal, nos gustaría hablar con usted. Y yo pensé que me estaban gastando una broma porque yo no había enviado un cassette ni nada, absolutamente nada a CNN. Entonces yo miré así por encima del computador a ver quién estaba por allá de pronto escondido detrás de una columna, esperando cuál iba a ser mi reacción para morirse de la risa, y pues no, todo el mundo estaba trabajando normal. Entonces yo dije, bueno, pues voy a contestar. Entonces contesté, y en efecto, pues sí, bueno, ahí empezó un poco la cosa. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Después me enteré por el mismo Ignacio Greifelstein, y es que estaban buscando, había una vacante para los fines de semana, y estaban pidiéndole pues a gente que estaba en diferentes países de América Latina, que sabía presentar noticias, que fuera periodista, que estaban pidiéndole casting, pues que enviara sus cassettes y demás. Eso más chévere, sí. Sí, claro. Y una colega mía, que tú conoces muy bien, envió un cassette, y resulta que esa colega, en esos minutos que puso del trabajo de ella, me puso a mí. Y cuando estaban viendo, ¿y por qué me puso a mí? No es que, bueno, obviamente no es que me quisiera proponer a mí también. No, me puso a mí porque el día que ella se fue de Caracol, ese día Yamid, que era el jefe de ambas, me puso a presentar con ella. La última emisión que ella hizo en Caracol, la presenté yo con ella, no la presentó la persona que siempre presentaba con ella, porque ese día no sé por qué no fue. Entonces me pusieron a mí, y Yamid, que la amaba y la adoraba y la veneraba, tenía mucho dolor porque ella se iba, y escribió una cosa muy bella, y yo la leí.
y mientras yo la leía, la cámara iba ponchándola a ella, imágenes de ella trabajando, pues fuera del set, pero había momenticos que me ponchaba a mí, segundos. Entonces ella mandó eso allá a CNN, y cuando en CNN lo vieron, la persona que en ese momento era la jefa de Ignacio le dijo como rewind, devuelva, ¿quién es esa otra que apareció ahí? Y entonces era yo. Y entonces por eso fue que a mí me escribió Ignacio Greifesten y demás. Obviamente, pues obviamente la suerte jugó ahí pues algo, ¿no? Pero yo presenté un casting, a mí me invitaron a ir a CNN y me hicieron una prueba tremenda y que se caía el prompter, que tenía que improvisar de Argentina, me acuerdo, y yo, Dios mío, yo presentaba noticias de Colombia, yo no era periodista internacional, entonces estaba muerta al susto, en fin, y me fue muy bien, y bueno, me contrataron y estuve trabajando 10 años para CNN en español, 8 de los cuales viviendo allá, y a esa persona que envió ese cassette le agradezco mucho porque eso me ayudó a crecer mucho como... ¿Saber quién es? Tú sabes perfectamente. Pero cuéntanos. No lo voy a decir. Bueno, ¿tú hablabas inglés cuando llegaste allá? No hablaba inglés. ¿Cómo asumir un reto de esa magnitud? Me voy a trabajar, claro, CNN es un canal, CNN en español es en español, pero ¿cómo asumir la responsabilidad? Porque esas redacciones son bilingües, o sea, la gente, por supuesto, habla español, pero la gran mayoría de las veces habla en Spanglish. ¿Cómo hiciste para asumir ese reto y superarlo? Sí, ya te voy a decir eso, pero antes quiero terminar la frase aquella de hacer todos los días lo que toca y un poquito más, porque yo creo que esa es la manera como la vida o Dios, según pues las creencias que uno tiene, lo ubica a uno en el lugar donde uno pueda servir mejor y ser más feliz. Y eso es realmente lo que a mí me ha pasado, no solamente con ese trabajo en CNN en español, porque después cuando yo decidí regresar, que todo el mundo me decía como está loca, cómo va a dejar CNN, cómo va a dejar Estados Unidos, en fin, se chifló esta. Yo pues decidí como seguir en esa cosa de hacer todos los días lo que toca y un poquito más. Encontré que estar en Colombia era mejor para mí, mejor para mi hijo, que yo podía aportar más, ser más feliz, estar mejor, haciendo eso, todos los días lo que toca y un poquito más. Pero para responder la pregunta es que el día que ya tuve la conversación con CNN y me dijeron que les gustaría pues hacerme unas entrevistas, unas pruebas, yo dije, pero yo no hablo inglés. Entonces me dijeron, no, nosotros sabemos que usted no habla inglés, pero pues acá puede aprender. Y parte, digamos, de la negociación, que además descubrí que yo era que yo era buena negociando, pues porque hasta ese momento el único salario que yo había negociado era el de Caracol, y obviamente como entré pues recién egresada de la universidad, pues te imaginas tú que sabes de esas cosas. Entonces era la primera vez pues que yo tenía que realmente negociar, ya teniendo, digamos, un peso como en mi carrera profesional. Y una de las cosas que negocié, por ejemplo, fue esa, que ellos pagaban pues el curso de inglés por un año y que me daban el tiempo para hacerlo, pues que me daban, era parte también de mi tiempo de trabajo. Entonces, sí, pero también es cierto que esas redacciones son bilingües y que, digamos, buena parte de la información le llega a uno en inglés. Y además una cosa que yo no sabía cuando a mí me contrataron y acepté, y es que yo iba a tener que informar mucho más sobre Estados Unidos de lo que yo me imaginaba. O sea, yo tenía la idea de que por ser CNN en español, entonces yo iba a informar sobre América Latina. Y como yo no había sido periodista internacional, entonces cuando yo acepté la oferta, yo contraté también un profesor de historia, de la Facultad de Historia de la Javeriana, para que me enseñara, porque yo tenía miedo de ponerme frente a una cámara, hablarle a todo el continente sin haber... Tener contexto. Sí, pues obviamente yo sabía el mapa de América Latina, los presidentes, las cosas como muy básicas, pero no conocía realmente el continente ni había viajado tanto.
entonces estudié mucho antes de irme para estar como, para sentirme tranquila, pero cuando llegué allá, bueno, no había todavía llegado, yo llegué en agosto 16-17 del 2004, y como a finales de julio, el que iba a ser mi jefe allá me llama y me dice, Claudia, para que te vayas preparando porque a finales de agosto son las primarias demócratas. Y yo no entendí nada. O sea, francamente no entendí nada. Yo en ese momento no sabía que las elecciones en Estados Unidos pues duraban todo el año con las primarias y demás. La convención era lo que venía, no las primarias, sino la convención. Y entonces yo quedé como el Chavo del Ocho, así que se paraliza y queda así, y dije, Dios mío, ¿en qué yo me metí? Pues porque además, obviamente, la información para poder entender rápidamente, estudiar, pues esa sí estaba en inglés y yo no sabía inglés. Entonces eso fue un reto, pero pues vuelvo al punto, hacer todos los días lo que toca y un poquito más. Entonces parte de eso pues implicó que más rápidamente yo pudiera por lo menos leer en inglés, hablar no tanto, pero leer sí. Y luego pasó algo muy lindo con eso, porque yo al principio me resistía, ¿no? Porque en esa época el presidente era Bush, y Bush daba un paso y breaking news, Bush dio un paso, y yo, bueno, estoy exagerando obviamente, pero a mí me parecía que como que exagerábamos en contar tantas cosas de Estados Unidos que a mi juicio en ese momento no le interesaban tanto a América Latina, o que nos quitaban espacio para contar cosas de América Latina. Entonces yo como que me enojaba, pero claro, ahí lo que estaba mostrando era que yo era más débil en eso que en lo demás, entonces que siempre estaba como resistente. Y cuando llegaron las elecciones en las que ganó Obama por primera vez, me llamó otra vez mi jefe y me dijo, eso fue 3 de enero, me dijo, mira, necesito que estudies el voto hispano estado por estado, porque para todas las elecciones primarias y los caucuses que va a haber durante el año, tú vas a hablar del voto hispano. Y yo otra vez quedé como el Chavo del Ocho, y dije, Dios, pues, o sea, bueno, ok. Y empecé a hacer eso y lo disfruté. Al principio me puse muy nerviosa, pero lo disfruté porque fue un trabajo de reportería pues muy profundo dentro de qué son los hispanos en Estados Unidos. Y si no hubiera hecho eso, no hubiera surgido mi primer libro, que es un libro sobre migración que se llama Te vas o te quedas. Te vas o te quedas. ¿Tú te sentiste discriminada en algún momento allá? Yo me sentí, lo que pasa es que esa pregunta me cuesta trabajo responderla, porque si yo miro atrás, es posible que encuentre momentos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, pues porque yo no hablaba bien inglés, en la cuadra donde lo sacaba al bus, sentía ahí como que yo no cuadraba con esas otras señoras que sacaban a sus hijos y como que no, sí, como no sabía si el problema era mío solamente o también era de ellas. Pero lo que pasa, Jorge, es que yo también me he sentido toda la vida muy privilegiada. O sea, yo no vengo de un hogar adinerado, vengo de una provincia, y uno podría desde la provincia pensar que eso le quita a uno, pues le da menos posibilidades de alcanzar sus sueños, pero por alguna razón yo no tengo ese chip en mi cabeza. Digamos, la manera como yo miro esas situaciones no es como, ay, yo no voy a poder, ay, me están mirando mal, ay, de pronto no me quieren, ay, de pronto no les gusto, sino que yo me he sentido como muy segura de mi capacidad de lograr las cosas por mí misma, sin que dependa de que yo le caiga bien a alguien o de factores externos. Yo me siento segura de mi capacidad. Entonces, cuando tú me preguntas si me he sentido discriminada, pues puede ser que haya habido momentos así, pero yo no tengo el chip de que eso sea lo que me conduce. Te afecte. No es algo como que me pasa por el lado y yo, pues, no es big deal para mí, pues. Muy bien. Yo aprovecho para agradecerle a todos los visionarios
que están conectados remotamente. Hay muchos de ellos que no están en Pasto y están a través del link que tenemos, así que muchas gracias y bienvenidos. ¿Tú crees que existe la imparcialidad en el periodismo? No, claro que no. No existe la imparcialidad en el periodismo. ¿Para dónde vas con la pregunta? No, es que es muy complejo cuando tú tienes la responsabilidad de informar bajo un precepto constitucional, informar objetivamente. ¿Cómo haces para poder separar tus sentimientos, tus gustos, separar tus creencias, tus afinidades y poder entrevistar objetivamente? ¿Qué haces? ¿Cómo lo logras? O sea, ¿tú me estás diciendo que tú crees que yo logro eso o es como una... Porque además lo transmites. Okay. Es que al final es eso, o sea, es tú que representas para la gente. Periodismo serio, periodismo objetivo. Entonces, ¿cómo haces para lograr guardar muchas veces tus emociones, tus gustos, tus creencias y lograr transmitir ese mensaje de imparcialidad? Pues es que yo creo que uno tiene que saber cuál es el rol que juega en cada momento, ¿cierto? Si yo estoy en una conversación en la que, y esto lo he aprendido más desde que tengo una columna en El Tiempo, hace 7 años tal vez tengo la columna, porque yo nunca había hecho periodismo de opinión, yo siempre había hecho reportaje, crónica, bueno, todos los géneros, tanto pues, mayoritariamente en televisión, pero luego también en radio. Y en prensa pues lo único que he hecho es opinión, yo nunca he hecho periodismo escrito de no opinión. Entonces yo creo que uno lo que pasa es que tiene que ser consciente de cuál es su rol, ¿cierto? Yo tengo opiniones, he tenido opiniones sobre todos los gobiernos, pues claro que sí, pero yo al dirigir un noticiero, al presentar un noticiero, al hacer un reportaje, eso no son espacios de opinión. Eso no quiere decir que no exista una línea editorial y que en la línea editorial uno exprese sus sesgos o su modo de pensar, pero parte de la responsabilidad del rol de presentar o el rol de dirigir o el rol de hacer un reportaje es ser consciente de cuáles son los sesgos que uno tiene respecto a ese tema para por lo menos dar la garantía de que quienes pueden contrarrestar los sesgos de uno también hacen parte de ese contenido que uno pone al aire. Entonces es simplemente eso, es ser consciente de. Pero eso no quiere decir que el periodismo pueda ser imparcial, porque solamente el hecho de seleccionar qué noticias van y qué noticias no van, por más que uno trate de hacerlo de una manera balanceada, pues ya implica una discriminación, y esa discriminación pues está atravesada por la parcialidad que a uno que deriva de los sesgos que uno tiene. Nosotros aquí estamos en un ejercicio, como lo dije y lo hemos repetido muchas veces, de devolver, pero devolver también en muchas ocasiones implica regresar. ¿Tú has pensado alguna vez regresar a Palmira? Y esta es una pregunta muy importante porque tiene unas implicaciones en nuestro futuro. No quiere decir que lo que tú digas lo vayamos a hacer, pero es entender un poco qué llevaría a una profesional exitosa, con una vida organizada, así como un día decidiste regresar a Colombia, ¿pensarías volver a tu terruño por algo? Yo creo que uno puede ser más feliz en las ciudades más pequeñas, en las ciudades donde uno tiene arraigos de la infancia, porque en la infancia todo es como más transparente, y cuando yo he tenido la oportunidad de pasar más de 2 días en Palmira, porque en los últimos, yo no sé, 20, 25 años, realmente siempre voy, estoy 1 día, 2 días, 3 a lo sumo. Entonces cuando he tenido la oportunidad como de estar ahí, como por estar en Palmira y no solamente por eso puntual que voy a hacer, no voy, llevo a mi mamá al médico o me reúno con fulano y me devuelvo, sino que he podido como vivir un poco más la ciudad,
inmediatamente mis sentidos conectan con el alma, ¿no? Me recuerdan que yo ahí me siento bien. Y eso uno creo que no lo puede dejar de entender como un capital que uno tiene. Cuando uno es provinciano, esas fortalezas que le ha dado a uno ser de la provincia, salir de ahí, mirar el mundo desde lejos, se da cuenta que uno ha superado un montón de cosas que al principio simplemente las hace sin pensar que está superando nada. Ahí hay un montón de fortalezas que luego, cuando uno ya está más, yo tengo 47 años y me estoy acercando a la edad a la que mi mamá se enfermó de Alzheimer, y entonces muchas veces o me encuentro cada vez con más frecuencia pensando cómo voy a vivir los años que me quedan siendo feliz para no fundirme como se fundió mi mamá, siendo yo tan parecida a ella en el sentido de que ella era una trabajadora incansable y yo también, y pudiendo recoger en vida, digamos, el fruto de lo que he hecho, que fue lo que a ella no le pasó. Entonces, como pienso que de pronto me toca a la misma edad que ella ese destino y que no falta tanto para eso, entonces cada vez me encuentro reflexionando más sobre dónde puedo estar más feliz, dónde puedo vivir con propósito, y cuando me hago las respuestas, pues Palmira aparece ahí. Y aparece ahí por lo que expliqué antes, la conexión que yo siento cuando estoy ahí, de este lugar es lindo conmigo, yo entiendo este lugar, yo puedo hacer algo por este lugar. Entonces eso está cada vez más cerca. No descartes a Pasto, aquí eres súper bienvenida. Tú hiciste una maestría en género. ¿Qué estudia uno? ¿En qué consiste un magíster en género? Sí, no para entrar aquí en temas interesantes. En temas controversiales, ¿cierto? Sí, y seguramente vamos a tener controversia. Sí, bueno, lo primero es que a veces decía esto cuando estaba estudiando, y como yo no sé, yo creo que Cecilia tiene esa respuesta, porque hay unas telas, o sea, la gente a veces se refiere a las telas como género, ¿cierto? ¿O no? No sé aquí en Pasto sí, como que la gente no entendía realmente qué es eso, entonces tocaba explicar. La tela de las sábanas. La tela de las sábanas se le dice género. Sí, yo me acuerdo, mi mamá también por allá como que hablaba con mi abuela de eso. Sí, yo sé que los hombres no hablan de esas cosas, porque esos son temas del cuidado y del bienestar, y los hombres han estado muy ocupados en otras actividades diferentes al cuidado. Pero bueno, ¿qué pasó con la maestría en género y cómo terminó yo haciendo esa maestría? Cuando yo cuando me llamaron para ser directora de noticias en City TV, que es el canal de casa editorial El Tiempo, yo le dije a Roberto Pombo, que en ese momento era todavía el director del periódico, que a mí me gustaría escribir una columna en El Tiempo, y él me dijo que bueno, que listo. Entonces después Ricardo Ávila, que en ese momento era el director de Portafolio y era el que se encargaba, como que su responsabilidad además de lo de Portafolio era los columnistas, me dijo: listo, Claudia, el espacio que encontramos para ti es los jueves quincenalmente. Y yo le dije: ah, bueno, muchas gracias. Y por dentro dije: ay, quincenalmente, eso tan poquito. Y resulta que después lo agradecí, porque hacer una columna tiene mucho trabajo, la gente no se imagina lo que hay detrás de hacer una columna. Pero lo que me sucedió, y razón por la cual dije que bueno que es quincenal, es que para la primera columna, bueno, antes de decidir de qué voy a escribir, dije: voy a mirar de qué escriben todos los columnistas del Tiempo, y la mayoría obviamente escriben de la coyuntura política actual, y yo, que ya era directora de noticias y que desde ese rol podía, digamos, sentar una posición respecto a lo político sin darme opinión, pero sí lo que hablamos ahora, decidiendo qué va, qué no va, el enfoque, etcétera. Decía: no, qué aburrido en la columna también hacer lo mismo, no quiero, entonces quiero hacer algo distinto. Y había un tema que para mí empezó a ponerse ante mis ojos
cuando yo decidí regresar a Colombia, que entré a trabajar en W Radio. ¿Cuál era ese tema? Era un tema que, pues era eso, el tema de equidad de género. Por esa época empezó el movimiento Me Too, ya se hablaba del ni una más y el ni una menos por los feminicidios, todavía el feminicidio no se había tipificado como delito, creo, pero además de todo se empezó a hablar mucho de acoso sexual de una manera mucho más amplia de la que en general la sociedad concibe que es el acoso sexual. Y yo me di cuenta cuando regresé a Colombia que pues que a mí me había pasado eso, o sea, que a mí me habían acosado sexualmente, pero yo no sabía. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer más adelante. ¿Te has sentido acosada sexualmente? Sí, y entonces ahí sigo con el cuento. Cuando yo regresé, yo coordiné con Julio Sánchez, que era mi jefe, Julio Sánchez Cristo, le dije, mira, yo tengo un hijo, en ese momento tenía 12 años, y una de las razones por las que yo me estoy regresando a Colombia es que yo quiero que mi hijo pueda tener una vida más, que no esté tan solo, yo quiero que él tenga su familia cerca, él también quiere tenerlo, entonces no tiene sentido que yo llegue y que mi trabajo sea estar a las 6 de la mañana en una cabina, porque si no, este niño se va a levantar solo todos los días, va a tener que prepararse su desayuno solo y va a tener que montarse al bus del colegio solo, y yo no regresé a Colombia para eso. Entonces yo sí me parece muy chévere trabajar en W Radio, pero yo no puedo entrar a las 6, yo entro a las 7. Entonces él me dijo, listo, entra a las 7, pero entonces sales más tarde también, sí, perfecto. Entonces, como yo entraba, sí, claro, yo me levantaba, mi hijo se alistaba, lo metía en el bus y salía para la W. En esa época no había esto de que poder pagar para no tener pico y placa, entonces esto era un desastre todos los días, que si taxi, que si bus, que si llega, que si no llega. Yo generalmente llegaba a la W rayando el filo de la hora, asfixiada, pues, Dios mío, que no vaya así, y pensando los temas que voy a decir y cómo los voy a decir. Era la primera vez que yo hacía radio, entonces también estaba un poco pues como aprendiendo, pero entraba y todos los días la persona que generalmente era operadora de la cabina de radio, no de W sino de Caracol, son dos, tú debes conocer, bueno, son dos cabinas que quedan una enfrente de la otra, pero en la mitad están los dos, como las torres de control, ¿cómo se llama eso? Bueno, como la mesa de operaciones. Sí. Y entonces una está mirando obviamente hacia la de Caracol y otra está mirando hacia la de la W, pero la entrada para llegar a la de la W pues hay que pasar por la de Caracol. Y el operador todos los santos días, cuando yo llegaba, que llegaba así como les acabo de contar, con la angustia y de pronto va a llegar tarde, me miraba así de arriba abajo como relamiéndose, me escaneaba y yo me sentía realmente muy incómoda. Y me di cuenta que si yo no me hubiera ido de Colombia, pues sencillamente nunca me hubiera dado cuenta de que esa es una forma de acoso sexual, porque era muy normal. Antes de yo irme a Atlanta, a CNN, o sea, en mi día a día en el trabajo era normal que pasaran cosas como esta que les voy a decir. Una persona que era esta persona que era un asistente de Yamid, un día yo llevaba un pantalón y me hacía comentarios de tipo, mira, la próxima vez que te pongas ese pantaloncito, Claudita, deberías ponerte un hilo dental para que se te vean las nalguitas más bonitas. Y yo no sabía que eso era acoso sexual. Y yo había aprendido a que eso era algo que pasaba, o sea, que yo lo veía, que era cotidiano, que unos se lo decían a otros, y entonces yo aprendí a contestar peor. Por eso es que en el avión hoy dije a propósito, yo aprendí a hablar ese lenguaje. Entonces, y así me defendí, pero soy consciente hoy de que hubo mujeres que dijeron, uy, este ambiente no es para mí, o sea, esto es muy tóxico, esto es tenaz.
Y les podría poner muchos otros ejemplos de momentos así, pero yo no me sentía acosada por ese señor. Yo le contesté otra barbaridad, peor. Y así yo viví, ¿sí? Cuando yo me fui a CNN, yo descubrí que era chévere, que uno tenía que gastar parte de mi energía del día en lidiar con el acoso sexual, sino que yo me podía concentrar en eso para lo que me contrataron, que era trabajar, y me pareció chéverísimo, pero nunca fui más allá de eso. Cuando regreso y me pasa esto que les acabo de contar, como que digo, claro, no, yo ya entendí, y esto es tenaz, de verdad que es tenaz, o sea, todos los días llegar, yo como que me sentía como manoseada, me sentía maltratada, me sentía hasta ridícula, pues estúpida, y empecé a entrar por la parte, no sé si sabes, pero como por la parte de los ascensores y los baños, y alguna vez salió ese tema al aire, del acoso sexual y demás, y entonces yo conté que a mí me pasaba eso, y mis compañeros todos hicieron comentarios del tipo, bueno, pero pobre hombre, ¿qué culpa tiene él de que usted sea tan bonita? Y otra persona dijo, ay, pues que le regalen unas gafas oscuras para que usted no se dé cuenta de cómo le está mirando él. O sea, el problema era mío, el problema no era de él. Y bueno, eso se juntó con muchas otras cosas que estaban pasando, el movimiento Me Too, cosas que estaban sucediendo, que el tema se volvió noticia en el día a día, o sea, el tema de género se volvió noticia en el día a día. Y yo empecé a sentir que yo tenía algo que decir, pero como que no me sentía muy segura de decirlo solamente desde mi experiencia individual como mujer. Cuando pasa esto que me voy para el tiempo y la columna y demás, y yo digo, aquí la única persona que escribe sobre estos temas es Florence Thomas, y pues es chapó, maravillosa, pero claro, la perspectiva de Florence ya es muy clara desde lo académico, desde el activismo, desde una mujer de avanzada edad, y hay otras perspectivas en temas de género que yo creo que puedo aportar algo ahí. Entonces voy a hacer la primera columna, qué cuento tan largo me eché para responder esa pregunta. Voy a hacer la primera columna y digo, bueno, ya sé que quiero escribir sobre estos temas, y empecé con un tema que me había llamado mucho la atención por una noticia que había leído en esos días, de un desmovilizado de las FARC que tenía 18 hijos, y entonces yo decidí hacer la columna sobre ese tema, como digamos, eso como tan normalizado en ciertas regiones, que por cierto el nombre era, creo que era de Nariño o del Cauca, bueno, no sé, y entonces yo lo entrevisté, y por más que le trabajé esa columna, como que no sentía que todavía me faltaban elementos para poder como sentar una posición, cuál iba a ser mi opinión, en fin. Entonces me leí un libro sobre paternidad y no sé qué, y bueno, hice la columna, salió muy bien, no sé qué. A los 15 días otra vez el estrés, qué tema, cómo lo hago, cómo me siento segura, otro libro. Entonces yo dije, no, yo no tengo, o sea, no me da la vida para estar leyendo un libro cada 15 días con todo lo que además yo también tengo que leer y tengo que hacer, pero sí necesito formarme, necesito educarme en esto, porque me di cuenta que no es suficiente con mi visión individual y experiencia individual como mujer. Entonces ahí empecé a estudiar la maestría, y de ahí surgió este libro que tú tienes ahí, que es el libro de entrevistas a mujeres. Yo leía en el libro algo que tú afirmas, y quisiera que me contaras por qué los hombres somos fundamentales para el feminismo. El feminismo ha tenido 4 olas, tiene más de un siglo. En este momento estamos en lo que se llama la 4ª ola del feminismo, que está caracterizada por los derechos sexuales y reproductivos, principalmente. Digamos que la primera ola fue el voto, el derecho al voto. Después fue la segunda ola más el derecho al estudio, el derecho al trabajo. La tercera ola, que fue como la liberación femenina, es como la mujer fuera del ámbito del hogar, la mujer tiene incidir, participar en política, cómo buscamos esa equidad que no existía. Entonces empezó la discusión de las cuotas y todas estas cosas, y esta 4ª ola está muy ligada a los derechos sexuales y reproductivos, despenalización del aborto en varios países, y los derechos de las comunidades LGTBIQ+.
Y digamos que a lo largo de estas 4 olas se ha ido avanzando un montón en derechos que sobre el papel garantizan equidad para las mujeres, pero que en la práctica pues solamente le han llegado a una porción de las mujeres que somos generalmente las más privilegiadas porque tenemos estudio o porque vienen de familias donde de pronto ese machismo no está, digamos, no se nota tanto como en otras, o bueno, o por diferentes privilegios, pero la realidad es que para la gran mayoría de las mujeres todavía esos derechos que se han logrado sobre el papel no hacen parte de su vida. Entonces, cuando yo hago este libro y entrevisto a 83 mujeres y empiezo a encontrar como cuáles son mis conclusiones, qué es lo que yo veo a partir de estas más de 80 entrevistas, lo que encontré, una de esas cosas que encontré fue: aquí faltan hombres, porque pensar en que se va a lograr algo que se llame equidad de género si solamente un género sigue liderando la causa es un contrasentido. Tienen que estar todos los géneros y principalmente el género sobre el que recaen la mayoría de las responsabilidades de las inequidades de las mujeres. Entonces, si hablamos de las violencias basadas en género, llámese acoso sexual o feminicidio, pues la mayoría de los casos son las víctimas las mujeres y los victimarios los hombres. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, es imposible pensar que vamos a lograr esa equidad de género si esa contraparte, que son los hombres, no se meten a esta conversación y no entienden cuál es su rol y no se entusiasman con el tema y le ven los beneficios que el tema tiene. ¿Tú crees que se nace con el feminismo? O sea, ¿es algo que va un poco en el ADN o las circunstancias de la vida vuelven a una mujer feminista? Yo leía muchas de las entrevistas que tú haces en el libro y algunas de ellas tienen este empoderamiento porque lo vivieron en su casa, porque se los dieron o porque no se los dieron, por defecto también, otras por cultura, otras por circunstancias, pero digamos en tu caso, ¿qué te llevó a ese empoderamiento femenino? O sea, ¿qué te marcó a ti o fue algo con lo que siempre viviste? Pues mi mamá decía, cuando yo era niña, y era muy brava, que ella no hablaba de feminismo ni de nada de esas cosas, pero siempre me hizo ver que yo era una mujer fuerte y que eso era bueno, que no era malo. Y lo digo así, que parece pues bastante obvio de pronto, no sé si en este contexto, pero en general creo que puede parecer bastante obvio, porque yo hubiera podido pensar que otras mamás a otras hijas fuertes trataban de matizar ese carácter y esa bravura. Mi mamá no trató de matizar eso en mí. Mi mamá pues tampoco fue que lo alentara, porque ella también era víctima de mi bravura, pero digamos que ella no me frenó. Y entendiendo ya después cómo fue su vida y pues que además después fue víctima de violencia intrafamiliar y demás, entiendo muy bien por qué no me frenó y se lo agradezco infinitamente. Entonces digamos que ahí había una cosa, ya que tú preguntas que si uno nace así o demás, pues de pronto sí tengo como esos brillos, ¿no? Y además el ejemplo de mi mamá, que por más que soportó, mejor dicho, que en el momento en que la violencia que ella vivía de parte de mi papá fue delante de nosotros, sus hijos, ella cambió totalmente el chip. Ese día, o bueno, los días posteriores que nosotros vimos que mi papá le pegaba a mi mamá, nos dimos cuenta de que eso había pasado muchas veces en mi casa, pero nosotros no sabíamos. Y la razón por la que nosotros no sabíamos, y mi mamá daba historias de por qué tenía la cara morada y esas cosas, es porque mi mamá consideraba muy importante que sus hijos tuvieran un papá y consideraba que mi papá era buen papá, entonces que lo que ella estaba sufriendo y estaba viviendo no era suficiente para quitarle el papá a sus hijos. Pero cuando ya eso pasó delante de nosotros, ella
tuvo la sabiduría, sin ser una mujer estudiada, y además venía de un hogar muy, muy pobre, de tomar una decisión que para mí ha sido uno de los grandes ejemplos que mi mamá me ha dado en la vida. Eso fue un sábado de octubre y todos estábamos pues viendo esa escena tan horrible, llorando. Yo empecé a decirle a mi mamá, no sé ni por qué, vámonos, 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 y mi mamá hizo lo siguiente. Mi mamá dijo: cojan sus libros del colegio, cojan sus uniformes y nos vamos. Obviamente no lo dijo así como yo lo estoy diciendo, estaba llorando, estaba destrozada emocionalmente y pues obviamente físicamente golpeada, pero ella tuvo la sabiduría de hacer eso, y nosotros salimos. Yo tenía 14 años, mi hermano menor iba a cumplir 4, nosotros salimos caminando a unas 3 cuadras más o menos que quedaba la casa de un tío a buscar posada, porque no teníamos pues otro sitio, llorando por la calle así como unos loquitos, una mamá y sus 4 hijos con los libros del colegio y otra maleta con los uniformes. No llevábamos otra cosa, y yo en ese momento no lo pensé así, pero cuando yo miro hacia atrás, todas las veces que he mirado hacia atrás en lo que ha sido mi vida y todo lo que mi mamá ha marcado mi vida, ella me dio a mí, nos dio una lección muy grande, y además no sé cómo pudo en ese momento sacar las fuerzas para ser tan sabia, para priorizar eso por encima del dolor que ella estaba sintiendo, porque la lección fue: nosotros estamos haciendo una apuesta por la educación con ustedes. O sea, no venimos de un hogar, ella no era profesional, mi papá no era profesional, mi mamá empezó a trabajar a los 14 años sin haber terminado ni la escuela, y ya después ella se graduó del bachillerato. Yo la acompañaba a validar el bachillerato los fines de semana. Entonces la apuesta de mi papá y mi mamá por la educación a sus hijos fue una apuesta grande. Nos dieron la mejor educación posible que había en Palmira, a pesar de que ellos no eran adinerados y demás, y ella ese día tuvo la capacidad de transmitirnos que esa apuesta no se acababa porque la familia se rompía, y que ese iba a seguir siendo el camino para que nosotros pudiéramos llegar a donde quisiéramos llegar. Y es que pues a mí me emociona mucho hablar de esto, porque si mi mamá no hubiera hecho eso, si mi mamá hubiera reaccionado de otra manera, yo no estaría aquí. No estaría aquí. Esa fue como un gran momento de vida de ella, que ha permitido que mis hermanos y yo hayamos llegado a donde hemos llegado. Entonces, tú escribiste un libro antes que este, o un par antes, Perdonar lo imperdonable, en el marco del conflicto armado, pero ¿cómo hiciste para perdonar a tu papá? ¿Perdonaste a tu papá? ¿Cómo fue tu relación con posterioridad a ese hecho tan duro? A uno obviamente le quedan, pues todo eso va dejando rezagos en uno, ¿verdad? Positivos y negativos. Entonces yo en esas épocas, pues obviamente, como les dije, me volví el papá de la casa, y era la que, ya era suficiente con ser hermana mayor, brava y mandona genéticamente, pero además ya tenía el cargo, ¿no? Ya tenía, ya podía ejercer, no era que estuviera muy enojada con esa responsabilidad, o sea, tenía un espacio para ser eso que corría por mis venas, ¿no? Entonces, digamos que esa primera etapa fue difícil, sí, además pues yo era muy chiquita, tenía 14 años, pero yo no la vivía como una, ¿qué les digo? Yo no la vivía como con una rabia con mi papá, no, digamos que se volvió algo como, había tantos retos de verdad, que este era como al ladito. Y claro, pasaron cosas en las que yo decía, pero este man, un día yo estaba muy enojada con mis hermanos porque no me hacían caso, y tiré la toalla de papá. Ese día dije, no más.
Y entonces me fui y volví a la casa de nosotros. Mi papá se había quedado ahí viviendo en arriendo, y pues fui a tocarle la puerta a decirle que yo iba a vivir con él, y me dijo que no. Entonces pues claro, en ese momento me dio mucha rabia, pero bueno, menos mal. Pero claro que esas cosas a uno lo van marcando, ¿no? A uno lo van marcando. Y luego ya él pidió traslado a otra ciudad, cosa que a mi mamá le dolió mucho, porque la razón por la que mi mamá se había aguantado un matrimonio de 15 años en el que había sido maltratada varias veces era que supuestamente mi papá era un buen papá, pero cuando esto pasa, él se cambia de ciudad, o sea que menos presente iba a estar, y hubo que demandarlo para que diera plata y esas cosas. Entonces, pero vuelvo y digo, todas estas cosas eran parte como de... eran un reto chiquito al lado de todos los retos que había, entonces yo no tenía como mucho tiempo para llenarme de rencor. Pero luego, mi papá, cuando yo ya, o sea, un año y pico después, cuando ya llegó el momento de entrar de decidir por la universidad, yo lo llamé un día porque mi mamá estaba empeñada en que yo me quedara estudiando en la Universidad del Valle, y yo no quería estudiar en la Universidad del Valle. Yo, por alguna razón que no sé cuál es, yo decía, si yo voy a estudiar periodismo, yo tengo que estudiar en Bogotá, yo no quiero estudiar acá en el Valle. En esa época no había universidad, creo que solamente en Palmira estaba la Universidad del Valle, la sucursal, y no había comunicación ahí ni nada, pero mi mamá obviamente, como no tenía muchos recursos, pues ella decía, pues la Universidad del Valle, ¿qué más? Es fácil. Sí, entonces, y yo no quería, entonces yo, en un acto de traición a mi mamá, llamé a mi papá a escondidas. Vivíamos en zona rural, mi mamá nos llevó a vivir en zona rural, que era más barato, y pues allá ella tenía un lotecito y fue construyendo su casa. Pero solamente había telecom 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche, de 7 a 9. Entonces un día yo me escapé y... Como en el Chorrillo, en Chachagú. Ellos entienden. No, pero así son muchos pueblos de Colombia, sí. Entonces yo me escapé y me fui a Telecom y llamé a mi papá y le dije, mi mamá no quiere que yo estudie en Bogotá, y mi papá es bogotano, entonces, pero yo quiero estudiar en Bogotá. Entonces él, como para congraciarse conmigo y para fregar a mi mamá, dijo, claro, no te preocupes, yo te mando los formularios. ¿Qué universidades quieres? Y yo, no, pues yo sé que hay comunicación social en la Javeriana, en la Tadeo y en el externado. No te preocupes, hija, yo te mando los formularios. Y me los mandó al colegio, a escondidas de mi mamá, y yo los llené y los mandamos. Y cuando ya llegó la cita para la primera entrevista, yo no sabía cómo decirle a mi mamá que yo tenía que viajar a Bogotá. Entonces, bueno, le dije, y obviamente se enojó mucho, lloramos mucho, pero al otro día ella me dijo, pues si usted quiere volar, vuele. Eso sí, pues yo no la puedo mantener allá, ni pagarle esas universidades, ni nada de eso. Ahí empezó pues como una posibilidad de arreglo con mi papá, que nos llevó a tener unos años en los que pudimos, incluso él pasaba navidades con nosotros, año nuevo, y no mucho como yo te perdono, no, eso no, pero sí en momentos, por ejemplo, en que mi mamá estuvo enferma, cirugía y todo eso, él iba, cuidaba. Entonces ya hubo como unos años, pues nunca volvieron a estar juntos, pero mayor, pues digamos, pero mi papá es una persona violenta, y luego tuvo un episodio de maltrato con mi hermana hace unos 6 años. Entonces esa sí ya no la perdoné y yo no hablo con él. Tú decías la importancia de conjugar el talento con la disciplina, y esa disciplina ahí que es realmente el esfuerzo. Yo le digo a mis hijos, a quienes considero talentosos, que si no hay un esfuerzo y disciplina, ese talento se va difuminando. Y entiendo perfectamente que toda tu vida profesional y lo que tú has hecho ha estado basado en eso, talento y disciplina. Esta es una pregunta que me surgía esta mañana. En una sociedad machista como la nuestra, en una cultura latinoamericana machista, a pesar de lo que acabo de expresar enfáticamente, ¿tú crees que tu belleza física incidió en tu éxito profesional?
Sí, ese es uno de los privilegios que yo he tenido, pero fíjense una cosa, una de las razones por las que yo decía yo nunca voy a hacer televisión es que pues yo no me sentía, o sea, yo era, digamos, exitosa en Palmira con novios y eso, a mí nunca me faltaron pretendientes y demás, todas esas cosas, pero yo no me sentía pues como una persona para salir en televisión. Yo no tenía esa aspiración, realmente yo quería escribir, pero además yo también sentía que pues allá solamente salía gente muy linda, y pues esa no era yo. Yo tenía los dientes súper salidos, era gordita, y pues yo era pueblerina, o sea, yo tenía el pelo hasta acá, o sea, no, yo veo las fotos de esa época y digo, yo no sé Yamit ¿qué pasó a ese man? De verdad. Producción, pongamos las fotos. Entre. Bueno, era de verdad que yo no sentía eso, pero cuando yo entré a CMI a hacer la práctica, Yamit, el día que me dijo, usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene talento y yo la quiero ayudar, y usted viene conmigo para Caracol, pues yo pensé, chévere, voy a ser reportera, chévere, me gusta. Y de pronto empieza a llegar la romería de personas a hacer casting en CMI para que Yamit seleccionara quienes iban a ser presentadores de Caracol. Entonces cuando se acababa el consejo de redacción era como de 9 a 10 y pico, bueno, háganlo ustedes de cuenta, 10:30 de la mañana, todos los días por varias semanas había gente ahí haciendo casting, unos que ya eran presentadores, otros que no, y que querían pues lanzarse al estrellato. En esa época la sala de redacción quedaba detrás del set de noticias, es decir, que la cámara cuando enfocaba, pues enfocaba a la presentadora o al presentador, y detrás se veían los reporteros sentados en sus escritorios y con sus computadores. Bueno, un día que alguien estaba haciendo un casting y Yamit estaba en el máster viendo el casting de esa persona, yo estaba en la sala de redacción haciendo unas llamadas para hacer unas citas para unas entrevistas de una nota que Yamit me había pedido hacer en el consejo de redacción. Y cuando estaban haciendo ese casting, Yamit salió de la sala del máster y me dijo, Claudia, siéntese y lea. Entonces yo estaba en una llamada y yo le hice señas como de que no puedo. Entonces él me dijo, siéntese y lea. Entonces yo dije, sí señor. Y colgué y me senté y leí. Con mi pelo largo, con mis cachetes, con mis dientes. Entonces, sí. Bueno, ya ahí lo de los dientes se había solucionado parcialmente. Y entonces yo leí pues ese prompter, nunca había leído un prompter, y Yamit salió después de que yo leyera 2 o 3 INES y me dice, usted va a ser presentadora de Caracol. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? O sea, no entendí nada. Bueno, yo les dije a mis compañeros, acuérdense que yo era la practicante, o sea, yo era como una mascota, muy chévere, muy linda, pero pues era chiquitica. Entonces yo les dije a mis compañeros como que esa era, o sea, a mí no me gustaba esa noticia que Yamit me había dado, porque yo veía que las presentadoras llegaban, se maquillaban, leían el prompter y se iban, y eso me parecía muy aburrido. Yo no sabía que ellas ganaban un poquito más que los demás en ese momento. Y la verdad es que en ese momento yo nunca había tenido plata, entonces yo tampoco como que pensaba en que eso no era lo que a mí me motivaba realmente, eso no era lo que a mí, no estaba ahí por eso. Entonces mis compañeros se morían de la risa de esta mascota, como, ay, no sea idiota, o sea, ¿cómo a ti que a usted no le gusta que Yamit le dice que va a ser presentadora? Pues yo no entendía nada. Entonces me decían, no, yo les decía, no, pero es que yo lo que quiero ser es reportera, o sea, yo no quiero hacer esto de venir maquillarme y tal. Entonces, bueno, ya no me acuerdo quién, Camilo Chaparro, tal vez no me acuerdo quién, me dijo, ay, pues vaya, hable con Yamit y le dice que usted no quiere ser presentadora, vaya, dígale pues. Y bueno, yo me fui a la oficina de Yamit y le dije, pero de pura ignorante pues, y le dije, jefe, es que yo lo que quiero ser es reportera. Entonces él me dijo, ay sí, también va a ser reportera.
Y yo, bueno, ya con eso lo solucionó. Yo pensé que iba a ser una conversación así de 2 horas. No, no, ya, y ni me senté siquiera. Ya, bueno. Y ya después llegó la cosa de que ya uno iba a empezar a presentar y no sé qué, entonces claro, el pelo hasta por acá, entonces no, toca llevarla a alguien pues que pula a este personaje, este diamante en bruto, toca pulirlo. Entonces ahí ya llegaron pues empecé a descubrir ese mundo. Empecé a descubrir ese mundo. Y así como Betty la Fea, empecé a descubrir que yo podía verme muy linda. ¿Sí? Y que ya me miraba en televisión y yo decía, uy, tan chévere, está como bien esto, pero yo no, o sea, y entendí que obviamente la belleza también era un privilegio que yo tenía, pero también vi que había muchas mujeres bellas que se pusieron frente a la pantalla que rápidamente dejaron de estar en ella. Entonces sí, la belleza me ha abierto puertas, pero la belleza también se las ha cerrado a muchas y yo he seguido abriendo puertas gracias a mi disciplina. Yo tengo muchas preguntas más, pero el tiempo se nos acaba. Voy a hacer 2 y quisiera abrir un pequeño espacio para que le hagan un par de preguntas a Claudia. Cuando Mabel Lara llegó a presentar Noticias 1 en el año 2017 y venía de Caracol, había un estereotipo, además una mujer afro, de pelo crespo, tenía que presentar con el pelo cogido o con el pelo alisado, o sea, no había opción, y así lo había hecho siempre. Y un par de meses después de haber llegado a Noticias 1, Mabel me dijo, ¿qué pasa si yo me dejo el pelo como lo tengo? Y Cecilia Orozco, que era la directora, y yo dijimos, maravilloso. Y Mabel cambió su look para siempre y liberó un poco su espíritu, su rebeldía, y pienso que fue consecuente y coherente con lo que es ella hoy. Y cuento esto para preguntarte, ¿cómo lograste presentar con canas? ¿Cómo lograste que eso que en el estereotipo de una presentadora, en el paradigma establecido, es inconcebible, hoy sea no solo aceptado, sino seguido, natural y totalmente coherente contigo? Bueno, voy a contestarte esta pregunta de 2 formas, y una es tal vez haciendo una reflexión amplia acerca de ese otro tema que ya tocamos, que es el feminismo. Seguramente ninguna de nosotras podría estar aquí y haciendo el rol que cada una de ustedes ejerce en la sociedad si no fuera gracias a que mujeres feministas, y muchas que sin saberse o decirse feministas hicieron feminismo. Muchas de las cosas que ellas hicieron simplemente por la convicción, simplemente por la convicción de que había un derecho que no estábamos disfrutando, el derecho al voto y muchos otros. Y eso nos ha ido abriendo el espacio, abriendo el espacio, abriendo el espacio, y obviamente ha requerido de todas esas mujeres mucha valentía, mucha convicción, mucho trabajo, y entonces gracias a que esas mujeres han ido logrando todo lo que han logrado, mujeres como yo, al llegar a la edad que yo tengo, a mí me empezaron a salir canas, no sé, hace 7 años más o menos, pudimos llegar a este momento en un mundo en el que podíamos estar lo suficientemente fortalecidas para poder por lo menos pensar en lo que significaba vivir con canas, porque es que para muchas mujeres hoy, pero hoy muchas mujeres piensan que vivir con canas, que mostrar las canas es envejecer, que mostrar las canas es empezar a jugar un rol menos importante en la sociedad, que estar con canas es ser menos atractivas, menos bellas. Muchas mujeres viven con eso y a mí me lo escriben todo el tiempo, pero es que hace 10 años eso no era una opción, tomar la decisión que yo tomé, o no era una opción tomar la decisión que Mabel tomó. O sea, ya me hubiera dicho imposible, ¿cierto? Y la gente, hoy en día a mí me dice, antier nada más, una señora puso un mensaje en X
puso 2 fotos de unas mujeres como cincuentonas, muy bellas, con unos looks canosos muy lindos, y entonces puso ahí como, y además tagueó a CMI y a Yamit, y puso como: ¿cuándo es que Claudia Palacios, ya que decidió tener canas, va a poder tener un look que no sea de virgen de pueblo como estos, ¿cierto? Entonces, hoy en día, a mí ese comentario, la verdad, me resbala. Claro, no te importa. Pero un comentario como esos, hace 10 años o hace 15 años, pues hubiera implicado que la llamada del director a decir: a ver, mijita, aquí estamos perdiendo audiencia, o usted está distrayendo con salir con ese pelo así, se pone el pelo como todo el mundo, o chaito, mija, ¿sí? Me acordé de un poeta nariñense, Luis Felipe de la Rosa. Yo de niño recitaba un poema que se llama Canas. ¿Y para qué vivir si torpemente algún día me dirás, tal vez mañana, cuando arrugada esté mi pobre frente, qué mozo tan cobarde, cuánta cana? Y ahí va, pero valdría la pena que lo busquen porque es una oda. Se llama así. Canas. Sí. Pero bueno, para terminar la respuesta, digamos que la respuesta reflexiva es la pregunta creo que fue: ¿cómo me atreví a presentar con canas? ¿Cómo lograste sí, que eso fuera lo posible? logré porque hay un montón de mujeres que desde hace más de 100 años están haciendo feminismo, y que gracias a todo lo que han logrado nos han dado el espacio a las mujeres para poder seguir siendo visibles en la sociedad, a pesar de que empezamos a envejecer. Los hombres siempre han tenido el derecho a envejecer y seguir siendo lo que quieren ser. Las mujeres no hemos tenido ese derecho. A las mujeres, cuando nos empiezan a salir arrugas, a engordarse, a salir canas, empiezan a limitarnos la posibilidad de ser todo eso que podemos ser. No solamente que queremos ser, sino que podemos ser. Entonces, esa parte de la respuesta es: ¿cómo lo logré? No lo logré sola, lo logré gracias a muchas mujeres en la historia haciendo feminismo. Pero también lo logré gracias a que soy consciente de que yo, como figura pública, tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad, para conectar con eso que me preguntabas de la belleza, es: yo sé que yo llegué ahí porque yo respondo a unos estereotipos de belleza que a la gente le gustan. Y sé que eso me ha abierto puertas, y sé que ese ha sido un privilegio. Sé que no me he mantenido por eso, pero sé que eso me ha abierto. Hay que sentirse orgulloso de eso también. Pues es lo que hay, o sea, sí. Gracias por eso. Gracias. Pero yo sé que ese estereotipo es difícil o imposible de cumplir para muchas mujeres que están todos los días viendo el noticiero, o viéndome en las redes sociales, o siguiéndome. Y yo siento la responsabilidad de decirles a esas mujeres que para volar como yo he volado haciendo lo que me gusta, no tienen que llevar la carga de responder a unos parámetros estéticos que terminan violentando mucho a las mujeres, que terminan minándoles su autoestima, que terminan incluso sometiéndolas a hacerse procedimientos estéticos en cualquier sitio que de pronto, porque no pueden pagar los buenos, y que les cuestan la vida. Entonces, al tomar la decisión de presentar con canas, también es eso, es una manera de ser consciente de cuál es el impacto que yo causo. Y a mí me satisface mucho cuando me escriben las mujeres y me dicen: ay, yo quisiera, ¿cómo hago? Pero también soy muy de, o sea, no, para ser feminista no hay que dejarse las canas. Claro. Lo importante del feminismo es que la mujer pueda vivir como quiera vivir, y que pueda llegar a donde quiera llegar, con canas, sin canas, con arrugas, sin arrugas, con 20 hijos, con 0 hijos. Es que la mujer sea autónoma en tomar sus decisiones sin que la limiten por todos esos parámetros de roles que la sociedad le pone a las mujeres. Pensado, necios de médula oscura, que en frentes turbulentas y quemadas, las canas solo son la sepultura de ilusiones que mueren congeladas. Así terminaba el poema. Voy a hacer ni siquiera es una pregunta, te voy a hacer una invitación. Y voy a pasar el micrófono para que un par de personas te pregunten. Pero además tiene que ver un poco con el ejercicio amplio
Hoy me pasó una anécdota viniendo. Yo le estaba contando un poco a Claudia de qué se trataba todo esto y le dije, yo quiero que seas padrino de Visionarios. Padrina. Dije padrina. No, padrina. Dije padrina, está bien. Sí. Y no tenemos pines, que es nuestra tarea de mañana, que digan madrina. Y uno puede, digamos, tomarlo como una equivocación de género o simplemente entender cuál es el propósito global. Hoy te vas a llevar con todo el amor que dice padrino, y vamos a hacerte uno que diga madrina. Pero aquí viene una invitación. Manuel Felipe me decía hoy, hemos recibido la amable invitación a crear como un capítulo femenino de Visionarios 2037. Yo a veces me cuido mucho de poner la arroba, pero a veces también digo, en el lenguaje poner la arroba, y bueno, mi ley lo prohibió, el otro lo incluye, en fin, uno puede ser tan laxo o tan cerrado como quiera, pero queremos invitarte a que lideres un grupo de mujeres maravillosas que están hoy aquí, que además son consecuentes con su feminidad y que se sentirían absolutamente orgullosas de que nos ayudes a empoderarlas, porque nuestra idiosincrasia, y hoy lo hablábamos en el almuerzo, está marcada por una cantidad de factores, unos históricos, unos psicológicos, otros antropológicos, otros geográficos, y si nosotros los pastusos nos sentimos aislados, alejados, discriminados, nuestras mujeres más, y sería muy valioso que tú nos ayudes en ese ejercicio de empoderamiento, y estoy seguro que aquí te lo van a agradecer mucho. No, pues aceptada la invitación, claro que sí. Y mandaremos a hacer el... ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Había un par de preguntas y yo creo que cerramos. Eugenia. Muchas gracias. Hola Claudia, bienvenida al Departamento de Nariño. Me presenté contigo antes de entrar al auditorio y de verdad qué gusto, qué honor, qué orgullo tenerte aquí con nosotros. Yo quisiera arrancar mi intervención recordando esta mañana que salió en todas las redes sociales que Andrea Guerrero es la primera presidenta de un canal de deportes muy masculinizados, la primera mujer en Colombia que entra a liderar la presidencia de un canal como estos, y eso es para sentirnos orgullosos. Andrea es la nueva presidenta de Win Sports. Pero en los comentarios, leyendo, porque salió en todas las redes sociales, la gran mayoría de los comentarios de los hombres decían porque es hija de, porque es novia de, porque es muy bonita o porque está muy buena. Y lo quiero enlazar también con tu última columna, El hombre que te mata. Sí, hemos... la columna la semana pasada. La columna. De esta semana en El Tiempo, ¿no? El jueves. Correcto. Y resulta que hemos venido hablando de empoderamiento femenino, de autonomía económica, y lo conecto también con algo que nombraba Jorge de tu libro, y es que al feminismo pues le falta también los hombres. Pero nos hemos concentrado tanto en trabajar en nuestro empoderamiento económico, en nuestro empoderamiento femenino, pero nos hemos olvidado de trabajar con los hombres, para hacerles entender que somos mujeres independientes y que eso no nos vuelve malas, que queremos nuestro espacio y eso no nos vuelve unas cualquieras. Nos ha faltado, y con el género masculino de esta generación, pues tal vez podamos lograr algo, pero ¿qué pasa también con las nuevas generaciones que vienen con más vacíos emocionales, que vienen con más problemas emocionales? Venimos trabajando solo las mujeres, pero nos ha faltado trabajar a los hombres. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en Colombia tenemos 271 feminicidios, de los cuales 9 están en Nariño, y más de 1.700 casos de personas que han tratado de abusar o agredir sexualmente a las mujeres, y un gran porcentaje está en Nariño, y eso tenemos que empezar a trabajarlo con los hombres también. ¿Cómo lo hacemos de acuerdo a tu experiencia y tu perspectiva? No, yo creo que no. Eugenia, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, hay una cosa que es, la lucha por la equidad de género tiene todavía muchos pendientes, digamos, lograr que lo que se ha
alcanzado en el papel, con fallos de las cortes, con leyes, con decretos y demás, se vuelva una realidad para muchas mujeres, ya eso solito es una tarea gigantesca que muchas mujeres estamos haciendo desde nuestro trabajo individual o desde organizaciones y demás. Entonces yo lo que siempre digo respecto a esto es que la necesidad de que entren hombres a esta conversación y entiendan es que ellos también se empoderen de lo que les toca hacer, porque que las mujeres nos convirtamos, y de nuevo asumiendo el papel de psicólogas, cuidadoras o como maternar esa transformación que se necesita de parte de los hombres, pues es ponernos una carga adicional que no es que no nos corresponda, creo que nos corresponde a todas, a las que tenemos hijos, con nuestros maridos, en los espacios en los que nos desenvolvemos también, como hacer ese trabajo de pedagogía, pero creo que son los hombres los que deben entrar a la conversación y entender que este es un tema que nos está perjudicando a todos como sociedad y que la equidad de género nos va a beneficiar a todos como sociedad y a ellos individualmente también como hombres. Entonces yo no diría como cómo hacemos para ayudarles a los hombres sino hombres entren, les hablamos, les contamos y edúquense en esto, a nosotras nos ha tocado educarnos también y asuman su rol. Y yo les voy a compartir unas cifras porque yo hago, de hecho este es mi enfoque de mi trabajo como magíster en género, masculinidades. Yo hago talleres sobre masculinidades. Tengo un video podcast que se llama Muy Machito, en el que entrevisto a hombres que desde sus respectivos roles hacen cosas por la equidad de género. Me inventé un videojuego que se llama el Machistómetro, que es para medir el nivel de machismo de las personas, pero de una forma amable, porque yo creo que estos temas hay que tratarlos de forma amable, porque si no se convierte en un nuevo foco de polarización y de pelea en nuestra sociedad. Pero eso no quiere decir que yo pueda asumir el papel de hombre en lo que a los hombres les toca hacer. Entonces, les dejo aquí unos datos para que se den cuenta de cómo la inequidad de género también les afecta mucho a los hombres. Las cifras de personas privadas de la libertad en todo el continente: 93% hombres, 7% mujeres. No es que los hombres vengan con el gen del mal y el gen de la corrupción, no, los hombres no nacen genéticamente así, pero por alguna razón terminan siendo los protagonistas de los delitos, pero además también terminan siendo las mayores víctimas. O sea, de los homicidios, la mayoría de las víctimas de homicidios pues son hombres, con todo y que tenemos una gran cantidad de feminicidios, los asesinatos, la mayoría de las víctimas son hombres. En los siniestros viales, y no es porque los hombres manejen más que las mujeres, la mayoría de las personas protagonistas de siniestros viales son hombres. Hay un dato que sacó la UNESCO hace 2 años que a mí me impacta mucho, y es que los niños tienen menos posibilidades de aprender, más posibilidades de perder año y más posibilidades de desertar de la escuela, y además entran por cada 100 mujeres que entran a la universidad, entran 80 hombres. Y cuando UNESCO hace el análisis de eso, encuentra que los muchachos en la edad adolescente, para cumplir con ese mandato de la masculinidad que es tú tienes que ser el proveedor, sobre el hombre recae ese rol del proveedor, muchos jóvenes que son de familias socioeconómicamente de bajos ingresos deciden abandonar la escuela, o les toca abandonar la escuela para empezar a trabajar, para aportar en la casa, o porque ya se consiguieron una novia y no quieren ser esos que no son capaces de invitar a la novia ni siquiera a un helado. Y eso hace que los hombres tengan menos educación. En Colombia se gradúan de las universidades 11% más mujeres que hombres, y alguien podría pensar, no, ya esa inequidad afecta es a los hombres, no a las mujeres. Hace 50, 60, 70 años estábamos luchando porque las mujeres pudieran educarse, ahorita somos más mujeres entrando a la universidad. Pero el punto es
ese hecho de que haya menos hombres, más hombres desertando en las escuelas, más hombres en proporción, menos hombres que mujeres que entran a la universidad, tiene que ver con la inequidad de género desfavorable a los hombres, y es que ese mandato del proveedor, y es que ese mandato de tú eres ahora el hombre de la casa, tú eres el macho de la casa, ese es la cifra aterradora de que 93% de las personas privadas de la libertad son hombres, de que la mayoría de los homicidios son de hombres, es consecuencia de la inequidad de género, de que el hombre lo estamos llevando por lo que consideramos masculinidad a ser más violento, a asumir más riesgos, a estar en situaciones en que están al borde. La mayoría de las personas que están abandonados en los hogares, los viejos, la mayoría que están abandonados en los hogares son hombres, y son hombres porque cuando la mujer muere en la familia, para muchas familias el papá se vuelve un estorbo, porque el papá no ha construido unos lazos con sus hijos emocionales tan fuertes, porque siempre ha sido el proveedor, entonces como que ahí ya no hay vínculos, ¿no? Entonces esa es la inequidad de género, de esa forma la inequidad de género les afecta a los hombres. A mí me gusta decir esto porque yo tengo la ilusión de que los hombres que oyen esto digan, oiga, el tema de la inequidad de género como que si es un asunto mío, no es solamente que yo entro a eso para hacerles el favor a las mujeres de que puedan vivir en un mundo más equitativo, no es solamente que yo estoy ayudando a que las mujeres se haga justicia con ellas, no, es que también les favorece a los hombres. Entonces, y además, los estudios dicen que el Producto Interno Bruto del mundo sería 35% más alto si hubiera equidad de género, y pues cuando el Producto Interno Bruto sea 35% más alto, las únicas beneficiadas no vamos a ser las mujeres, van a ser beneficiados los hombres también. Entonces por ahí creo que esos son los tipos de discursos que hay que contar para que los hombres digan, este es un asunto nuestro también, y se encarguen ellos y asuman ellos su responsabilidad. ¿Alguien más había? Con esto cerramos y ya les cuento algo también muy importante de Visionarios. Buenas noches, Claudia, gracias primero por contar esa historia tan meritoria y tan profunda también. Yo quiero también enfocarme un poco más a ese lado de académico, y también compartí estudios en el CIDER también, y sé que en esta escuela la apuesta no solo es por el discurso, sino por lograr hacer acciones concretas y incidir también desde los gobiernos, desde las políticas públicas. Yo soy docente de política pública. La pregunta es esta: ¿cómo? Sé que, y nos has contado lo que has hecho, que es muy valioso y es algo propio. ¿Cómo lograr que también los gobiernos, los estados, gobernaciones, alcaldías también tengan una incidencia, una postura, unas acciones concretas en el tema de equidad? Porque realmente no solo es discurso, lo hemos visto con el presidente Petro, que tenía un discurso en campaña de equidad de género supuestamente, pero ya en gobierno es distinto. ¿Cómo lograr concretar discursos de equidad ya en acciones de gobierno? Sí. Gracias. Yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho que ha funcionado. En este momento se están conmemorando en Chile los 30 años de algo que se llama la Convención de Belén do Pará, que fue una convención que se hizo para avanzar en derechos de las mujeres, cuando ya se habían logrado otras cosas como el voto, la entrada a la universidad y demás. Faltaba una muy importante, que era la violencia contra las mujeres. Eso es algo más reciente, ¿no? De todas estas 4 olas del feminismo, ese no era un tema en los principios del feminismo. Hace 30 años, con la Convención de Belén do Pará, se puso el tema sobre la mesa, y los gobiernos que acogieron la convención, firmaron la Convención de Belén do Pará, y Colombia es uno de esos. Entonces, gracias a esos principios de esa convención, empezaron a desarrollar leyes, o también fallos de las cortes empezaron a tener en cuenta lo que esa convención había dicho.
Y eso le ha salvado la vida a muchas mujeres. Y eso ha permitido visibilizar un fenómeno que antes era normalizado. Es decir, la mujer que era maltratada por su marido, no tengo la certeza en Colombia, pero por ejemplo en Chile la mujer no podía ir a denunciar a su marido, ¿no? Además Chile era un país donde las mujeres no se podían divorciar hasta hace relativamente poco y demás. Pero a lo que voy con esto es, los gobiernos han hecho cosas, y los gobiernos han hecho cosas gracias a que el feminismo y sus diferentes agrupaciones han logrado hitos como la Convención de Belén do Pará. Y eso ha servido para salvarle la vida a muchas mujeres, para sensibilizar a la sociedad, para evitar muchas violencias. Pero al mismo tiempo ha servido para visibilizar más esas violencias que estaban escondidas. Entonces, cuando estos fenómenos sociales, en la medida en que van avanzando, van mostrando nuevos retos. Y uno de los retos en este momento en materia de violencias basadas en género es que los hombres no saben qué hacer con las mujeres empoderadas. Las mujeres están más conscientes de su valor, las mujeres están más conscientes de que hay sitios de apoyo, más conscientes de sus derechos, pero los hombres sienten eso como una amenaza. Las encuestas que han hecho, incluso este año se hizo una encuesta en España, el 48% de los hombres consideran que el feminismo les afecta. Y una de las razones por las que consideran que les afecta es porque pues, sienten que no saben cómo relacionarse con esas mujeres que son mujeres seguras, con carácter, independientes y demás. En muchos espacios, sobre todo en espacios socioeconómicamente limitados, eso hace que el hombre reaccione con mayor violencia. Es decir, la mujer, la pareja que sale a trabajar, que se le enfrenta al tipo, que le dice que no quiere tener relaciones sexuales con él y que no se va a dejar violar, como pasa en muchas relaciones de pareja, o que le dice, hoy voy a llegar más tarde porque tengo este turno, voy a trabajar más tiempo. Hay hombres que sienten eso como una amenaza, como una agresión y como una amenaza a su propia masculinidad, porque no son supuestamente capaces de hacerse valer como hombres según lo que tienen metido en su cabeza, que es la masculinidad. Pero la herramienta que tienen para responder es solamente la violencia. Esa rabia que les da eso, esa rabia no la están canalizando. Entonces, ¿yo qué te diría para responder tu pregunta? Hay muchas cosas en el Estado en diferentes niveles, muchos proyectos, muchos espacios de apoyo a la mujer. Faltan muchos espacios de acompañamiento a los hombres. En Bogotá hay una cosa que se llama la línea Calma, que la inauguraron en la segunda alcaldía de Peñalosa. Es un proyecto todavía muy pequeñito, pero ha salvado muchas vidas. Es una línea a la que los hombres llaman cuando están emberracados. Allá hay hombres que han llamado a decir, es que quiero matar a mi mujer, es que tengo mucha rabia porque mi mujer, no sé, se viste de tal manera y no quiere vestirse como yo le diga. Cosas de esas. Y los atienden psicológicamente, los acompañan, en fin, y el porcentaje de éxito, es decir, de hombres que entran en tratamiento psicológico y que se calman y que demás, es alto, es bastante alto. Entonces, el punto cuando tú me dices qué hacer para que, en todos los niveles, para que sea más efectivo y demás, yo creo que por lo menos en el tema de violencias basadas en género es trabajar con proyectos mucho más grandes con los hombres y pues tener más herramientas para que lo que ya está escrito en materia de derechos para las mujeres se cumpla. Lo que pasa es que pasa como en todo, firmas un acuerdo de paz, pero pues vas más allá de lo que puedes cumplir presupuestalmente, logísticamente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que reconocer que los estados han hecho bastante y que como no pueden hacer todo, por eso es que la sociedad civil debe ser más participativa. Pues muchas gracias, como siempre es un placer. Nos sentimos muy honrados de la convocatoria porque demuestra que hay una voluntad y que esto que estamos haciendo va por muy buen camino. Quiero contarles que tenemos ya visionario para agosto, todavía no tenemos la fecha de julio, pero
hoy puedo oficializarles que nuestro siguiente invitado en el mes de agosto, el 22 de agosto, es Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, quien va a dictarnos una charla. No va a ser un conversatorio como esto, sino una charla que se denomina Hacer posible lo imposible. Entonces, para que se agenden de una vez, igual tendremos speaker de julio, todavía no está la fecha y por eso no se las anuncio, pero es un gusto. En julio aún no lo hemos definido porque tengo que confirmar la fecha con el invitado. Muy seguramente va a ser el maestro Hakan Amijoy. Lo que pasa es que, bueno, me aventuré a decirlo, pero como tenemos por cuadrar la fecha, me da mucho susto que no nos pongamos. Lo más difícil de estos personajes tan queridos que nos acompañan es cuadrar sus agendas. Así que, bueno, en esto estamos. Yo tengo la ilusión, nosotros tenemos la ilusión de dar el siguiente paso muy pronto, y es constituir la fundación. Recuerden que nuestro fin no solo es hacer este ejercicio metodológico, estas charlas, estas convocatorias, sino ir al siguiente paso, y es constituir la fundación y empezar a escribir los proyectos para la ciudad. Los invitamos a una copa de vino y a unos pasabocas, y Claudia... Por haberme tenido acá. Reitero lo que dije al principio, felicitaciones por tomar esta iniciativa de participación de la sociedad civil. Le hemos dejado la participación de la sociedad civil generalmente a las personas menos privilegiadas, que han tenido que, ¿no? Porque han sido víctimas de la violencia, porque han estado como en la situación en que les toca unirse para luchar por algo. Las personas privilegiadas somos más individualistas, pero creo que nuestro país no está para individualismos, y que desde los privilegios que tenemos debemos despertar la conciencia de cómo podemos participar en la sociedad de una manera que incidamos en lo público y que podamos transformar sociedades para bien. Entonces, ojalá que con esta iniciativa pues tengan muchos éxitos, porque vuelvo y digo, la quiero llevar a Palmira. Gracias.